Los perros no hablan. Dogs don't. Esta historia fue compartida en el tablero /X/D4 chan en octubre de 2014. El OP se identificó como un joven de 19 años de Arizona. Advertencia. El contenido es particularmente real y perturbador, y podría resultar demasiado cercano para algunos lectores. Cuando era joven, tuve que vivir con mi papá en un parque de caravanas en el desierto, al borde de un pueblo pobre y miserable. Foto tristemente relacionada. La gente allí era básicamente 100% basura blanca fracasada, el tipo de entorno más deprimente para que un niño creciera. Mi papá estaba bien, bebía pero no era violento, trabajaba mucho y realmente no le importaba lo que yo hiciera. Era obrero de demolición y a veces se ausentaba durante días. Durante esos tiempos, me quedaba en una de las caravanas con una familia de 3 con la que éramos bastante cercanos. Estaba el padre, John, y sus 2 hijos. Uno de mi edad, Michael, y otro un año menor, que, no es broma, se llamaba Doc. Incluso en ese entorno, Doc era un nombre extraño. Literalmente había personas llamadas Cletus allí, y aún ellos se reían del nombre Doc. Pero la familia era muy amable a pesar de todo. Casi nunca veía al padre porque trabajaba y bebía como mi propio padre, así que normalmente éramos Michael, Doc y yo, holgazaneando en el campamento de caravanas haciendo lo que quisiéramos. Michael y Doc eran niños agradables, pero yo había recibido algo de educación por haber pasado algunos años con mi madre en la ciudad, y en comparación, estos chicos eran bastante simples. Su idea de diversión era atrapar lagartijas y aplastarlas con palos. Aunque servía para matar el tiempo. También tenían una PS1 con algunos juegos, pero siempre se trababa. Lo principal que recuerdo de pasar tiempo con ellos era el olor de su caravana en el calor. Un hedor realmente rancio se acumulaba mientras jugábamos PlayStation o aplastábamos lagartijas o lo que fuera. Cuanto más caliente era el día, peor era. Un día les pregunté de qué se trataba ese olor y dijeron que me lo mostrarían. Me llevaron a la parte trasera de la caravana, separada del resto por una de esas cortinas de cuentas brillantes, y fue así como descubrí que su padre se dedicaba a la taxidermia. Había cubetas con animales atropellados y sus trabajos de taxidermia cubrían las paredes. Las ventanas estaban completamente cubiertas con cinta adhesiva negra, que burbujeaba con el calor, desprendiendo un olor espeso a plástico que se mezclaba con el olor a carne. Vi que la mayoría de los animales disecados eran lagartijas, y entendí por qué estaban tan obsesionados con matarlas. Me sentí incómodo, pero con el tiempo dejé de notar tanto el hedor y comencé a interesarme en lo bien hechos que estaban los animales. Las esculturas tenían verdadera artesanía y talento, o eso pensé de niño. En retrospectiva, eran bastante toscas. Estaba admirando la taxidermia cuando la puerta se cerró de golpe y casi me cagué al ver a John parado sobre mí, mirándome fijamente a mí y a sus hijos. Pero entonces simplemente estalló en una sonrisa, actuando como un niño emocionado, ansioso por saber qué opinaba yo. Parecía tan feliz cuando le dije que me gustaba. Y de verdad me gustaba. Como niño, uno no tiene conciencia suficiente de las normas sociales para saber que la taxidermia es bastante inquietante. Otra cosa que no noté en ese momento fue que, aunque era increíblemente amable y cariñoso con sus hijos, ellos actuaban totalmente sumisos y trataban cada palabra suya como una orden. Cuando le preguntó si quería una cerveza, por ejemplo, ambos respondieron al unísono sí, señor, y corrieron al refrigerador. Pero él solo se rió y ellos sonreían, así que no sospeché que algo estaba mal. Esa noche hicimos una pequeña fogata afuera y todos nos emborrachamos. Michael, Doc y yo éramos niños, así que no hizo falta mucho. Nos acurrucamos alrededor del fuego mientras John, con entusiasmo, comenzaba a contarnos la historia de cómo nació Doc. Había tenido una madre realmente hermosa, dijo, que amaba a Michael más que a nada en el mundo. Michael no recordaba a su madre, y la historia lo puso triste. La madre y John habían vivido en una buena casa en otro estado, y cuando ella quedó embarazada por segunda vez, fue como un milagro, dijo. Entonces un brillo cruzó sus ojos y su voz se volvió llorosa. Pero antes de que Doc naciera, la madre se desplomó al suelo y empezó a sangrar. Y cuando llegaron al hospital, apenas había nacido Doc, ella ya estaba muerta. Todos nos pusimos un poco llorosos, John especialmente. Abrazó a su hijo Doc. Mamá murió para que pudiéramos tenerte, mi bebé, dijo, y su hijo lloró. Ambos lloraron y se abrazaron, pero noté que Michael sonreía ampliamente.
Se volvió hacia mí y dijo, papá va a arreglarlo todo de nuevo. Al escucharlo, su padre asintió y repitió como un canto, sí, pronto voy a arreglarlo todo de nuevo. Y me hicieron unirme a ellos en un abrazo familiar. Mientras abrazábamos, algo malo sucedió. John de repente gritó y nos apartó a todos de un empujón. Estrelló su botella contra el suelo y comenzó a respirar agitadamente. Doc se le acercó con cautela y empezó a preguntar qué pasaba. Su padre lo miró con ojos desorbitados, brillando como el fuego, y le gritó que no hablara así. ¿Qué te dije sobre hablar, Doc? Doc comenzó a balbucear, tropezando con sus propios pies en la grava. Yo estaba demasiado mareado para pensar con claridad, y mientras observaba esta horrible escena, Michael puso su mano sobre mi rodilla y la apretó. John se acercó al niño y lo golpeó en el cuello hasta que gritó en protesta, haciéndolo de nuevo y gritando. ¿Qué te dije? Los perros no hablan. Y Doc, sobre manos y rodillas, con lágrimas corriéndole por la cara, comenzó a gimotear como un cachorro. Luego ladraba. Luego aullaba. John lo golpeó de nuevo en el cuello y dijo, más fuerte. Doc, haciendo honor a su nombre, ladraba frenéticamente y corría por la arena en 4 patas. John parecía complacido con esto y levantó al niño por el estómago. Ordenó a su otro hijo que lo siguiera y desaparecieron dentro. Antes de irse, Michael me lanzó una gran sonrisa, la misma que me había dado cuando dijo que todo estaría bien. Durante mucho tiempo no los volví a ver. Le conté a mi padre lo que había pasado, y me dijo que había hablado con John sobre su bebida, pero que eso era todo lo que podía hacer. No puedes decirle a la gente lo que es bueno para ellos, dijo resignado. Vi a Michael un par de veces más, matando lagartijas detrás de mi caravana. Nos saludábamos, pero nada más. Luego lo vi una vez más, unos días después, en uno de los días más calurosos que recuerdo. Se veía realmente satisfecho, pavoneándose por el lote de caravanas, silbando para sí mismo. Cuando me acerqué, vi que sostenía una pequeña cuchilla, reluciente con sangre fresca. ¿Matando lagartijas? Pregunté tímidamente. Guiñó un ojo, sonrió ampliamente y dijo, solo haciendo unos ajustes finales. Y se alejó. Mientras lo hacía, escuché un lento y horrible gemido detrás de su caravana. Era el lamento gutural de un animal. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, se escuchó el golpe de la puerta, y solo quedaron en la arena gotas gemelas de sangre. Pasaron muchas semanas. Un día estaba solo en casa cuando alguien tocó la puerta. La abrí y vi a John, de pie y sonriendo. Su apariencia me provocó una incomodidad inmediata, pero comenzó a disculparse por la noche que había presenciado, y parecía muy genuino. Habló de cómo su bebida se había salido de control y de que realmente no debería haberse descontrolado frente a mí. Quería que supiera que las cosas finalmente estaban mejorando y quería que fuera a verlos a todos. Medio por miedo, medio por ingenuidad infantil, lo sé. Lo siento mucho, debería saber que no debe actuar así, seguía diciendo, pero las cosas finalmente están volviendo a la normalidad. Ha sido un camino largo y duro, pero finalmente todo está volviendo a su lugar. Noté que ahora todas las ventanas estaban completamente tapadas. Abrió la puerta y la cerró detrás de mí. Dentro olía peor que nunca. Casi vomité por el hedor fecal, el plástico quemado y la carne triturada. Y también era difícil ver. Todo estaba atenuado por las ventanas tapadas. Una nube de vapor fétido flotaba en el aire. Miré hacia abajo y vi a Michael, recostado casualmente en un colchón jugando PlayStation, como si no se diera cuenta de los cambios. Estaba emocionado de verme. Hey. Las cosas han mejorado mucho. Ha sido un camino largo y duro, pero finalmente está volviendo a como eran antes. Sonreía como si no pudiera contenerse. Él y su padre intercambiaban miradas cómplices. Noté que llevaba una camisa y pantalones varias tallas más grandes que él. ¿Quién quiere una cerveza?, anunció. Su padre respondió en broma. Sí, señor, hombre de la casa. Y se agachó a sacar algunas latas. Michael me lanzó una mirada como si ambos estuviéramos en un gran chiste. Intenté ignorar los ruidos detrás de la cortina de cuentas, pero él lo notó y dijo, espera a verlo. Nuestro perro nuevo. Michael cruzó la cortina en pocos pasos. Sentí que John me presionaba una cerveza fría en la mano, y su palma en mi espalda empujándome a través de las cuentas y hacia la sala de taxidermia. El olor lo impregnaba todo. Había cuencos con carne por el piso, algunos visiblemente llenos de gusanos.
El zumbido de las moscas, medio derretido contra la ventana, llenaba el lugar. En la esquina de la habitación, vigilado por las cabezas disecadas de los animales, había un kennel. El resto era como un sueño febril. La voz de Michael era inaudible y distante mientras decía, «Fuera, Doc, fuera». John estaba en la esquina, con orgullo en su rostro. Y entonces salió tambaleándose de su kennel, una pata tras otra. El nuevo Doc. Era el mejor trabajo de John hasta ahora. El andar inestable y vacilante se logró mediante 2 cortes muy pequeños en las muñecas y tobillos. Recorrió la cuchilla y las gotas en la arena. Sus manos y pies se arrastraban patéticamente mientras avanzaba. Un diagrama de cables cubría el cuerpo, cumpliendo funciones que solo podía imaginar. La espalda estaba doblada en forma curva de perro, y la cabeza se proyectaba hacia adelante desde un cuello enmarañado en alambre de gallinero y heridas. Pero la cara era la obra maestra. La mandíbula había sido estirada en un aparato que parecía un protector bucal, reforzado con pilares gruesos en las encías, dividido por la mitad para que toda la lengua estuviera permanentemente fuera, goteando. La nariz había sido, al parecer, aplanada en forma. Las cavidades nasales abiertas estaban cubiertas de humedad. Las orejas, arrastradas hacia los hombros con alambre de gallinero, ahora eran largas y puntiagudas, estirando toda la cabeza en una nueva forma. Lo único que permanecía intacto eran los ojos aterrados de Doc, de los cuales veía fluir lágrimas. «Buen chico», decía Michael, arrodillándose al nivel de Doc, «ese es un buen perro». Luego lo golpeó en la espalda, haciéndolo doblarse. «Deja eso», ordenó, «los perros no lloran». Bien entrenado, Doc dejó escapar una serie de aullidos lastimosos. Michael, satisfecho, empujó un cuenco hacia él, y Doc, con los ojos fijos, sumergió ansiosamente su cara y lo lamió. Michael y John se pararon lado a lado, el padre con la mano sobre el hombro de su hijo. «Hiciste un gran trabajo, hijo», dijo John, «todo casi está bien de nuevo. Todo volverá a la normalidad ahora». Michael asintió. «Ahora, hijo, es hora de sacrificar al perro». John ayudó cuidadosamente a su hijo a sostener firme el rifle, guiando sus dedos alrededor del gatillo. No podía moverme. Ni siquiera a 1 metro de mí, Doc estaba lamiendo la carne podrida, su hocico extendido goteando. Sentía el calor de su cuerpo tan cerca. Michael se estabilizó con el gran rifle, obviamente no acostumbrado a su peso. Tropezó una vez, su padre lo ayudó suavemente a reincorporarse. Ya no podía sentir mi propio cuerpo, solo el olor, el calor, el perro. Eso es, decía John, ayudando a su hijo a apuntar. «Doc», hizo Clint Michael, «ven aquí, chico». Con lentitud terrible, Doc giró sobre sus patas delgadas hacia su hermano. Mientras Michael murmuraba buen chico, el sonido más horrible emanó desde algún lugar dentro de la garganta de Doc. El ruido gorgoteante de intentos de hablar humano entre ladridos y gemidos incompletos. Cuando el disparo explotó en el aire, me desmayé. Cuando recobré la conciencia, el olor a pólvora seguía pesado en el aire. Miré la escena con dificultad. Un amasijo en el suelo que alguna vez había sido Doc. John, radiante frente a él, y Michael, por primera vez, con expresión extrañamente seria, como si algo le hubiera ocurrido demasiado tarde. Mientras lentamente empezaba a mover los dedos, intentando cualquier tipo de movimiento, John colocó su mano en el hombro de su hijo y dijo, «Finalmente terminó, hijo». Todo volvió a como era. Por un momento, Michael lo miró confundido. Entonces golpeó de repente la pared con la culata del rifle. Se escuchó un crujido audible. Mi pierna se contrajo. John parecía genuinamente herido e intentó tomar el rifle de su hijo, pero Michael lo apartó fuera de su alcance. «Hijo, ¿qué estás? Deja eso», gritó Michael, «no hagas eso». Comencé a arrastrarme por el suelo, empujando mi cuerpo paralizado con débiles empujes de piernas. John se lanzó hacia adelante con fuerza. «Dámelo, mocoso». Hubo un segundo disparo y John cayó al suelo, gritando y aullando. Humo negro y espeso y un nuevo, más rico aroma a carne flotaron en el aire. Su pie entero desapareció. Sin perder tiempo, Michael saltó sobre él a 4 patas, empuñando la pequeña cuchilla de antes. John lloraba y gritaba mientras yo me arrastraba hacia la puerta. Trabajando rápido, Michael cortó el tendón de Aquiles de su tobillo izquierdo, que se dio con un leve pop. John volvió a gritar. Empujé la cortina de cuentas y entré en la habitación. Se escuchaban luchas y más gritos. «Hijo, por el amor de Dios, detente».
Mientras me arrastraba, medio paralizado sobre mis rodillas, escuché por última vez. Deja eso. Los perros. No. Hablan. La caravana desapareció en cuestión de días. Mi padre no sabía qué creer cuando intenté contarle la historia. Estaba delirando por el shock y tuve que ser llevado al hospital. Cuando mi madre se enteró de las noches pasadas en el hospital, voló para llevarme de regreso. Pasé los siguientes 7 años olvidando sistemáticamente ciertas cosas sobre mi tiempo con mi padre. Logré reincorporarme a la escuela después de mucho tiempo, siendo sospechoso de ser mudo o algo así. Incluso hice amigos, eventualmente. Recibo poca correspondencia de mi padre. Él permanece en el mismo parque de caravanas hasta hoy. Un día recibí una llamada de él diciendo que un joven había ido preguntando por mí. Se entristeció al escuchar que ya no vivía allí. Pidió dejar un mensaje, que decía así. Querido Anon, han pasado 15 años perro desde la última vez que nos vimos, pero solo quería decirte que las viejas perras todavía patean. He hecho algunas grandes mejoras desde la última vez que la viste. Espero que todo esté bien contigo. Nunca volví a saber de él.